Ok, vamos a hablar de la unidad 4 que se llama vectores en R a la N. Ustedes ya han venido viendo en física algunas cosas de operaciones con vectores, me comentó el profesor de física, ¿no? Ya saben lo que es el producto vectorial, el producto escalar, algunas cosas. Aquí veremos eso con detalle. Vamos a estudiar el conjunto Rn, operaciones en Rn, vamos a estudiar vectores en R a la N, el álgebra de vectores, producto vectorial, rectas en el espacio, distancia de un punto a una recta, planos en el espacio, ángulo entre planos y rectas, intersección entre rectas y planos, intersección entre planos, distancia de un punto a un plano. Eso es básicamente el contenido de esta unidad. Es larga, va a ir vectores y un pedacito de espacio vectorial le va a ir para el parcial que van a presentar acá, ¿no? El segundo parcial. Vamos a avanzar con esto porque esto no es difícil. Si das un entero positivo, se define R a la N como un conjunto formado por todas las N-uplas, X1, X2 hasta Xn, donde cada Xi es un número real. Y esas entradas son denominadas componentes o coordenadas de la N-upla. R a la N es el producto cartesiano de R n veces. Ustedes ya conocen R2, que es el plano cartesiano, R3, que es el espacio, y bueno, R a la N es una abstracción de esos conceptos. Son todas las n-uplas de números reales. Los elementos de Rn serán denotados con letras mayúsculas, digamos A, B, C, etcétera, o con una letra mayúscula subindizada. Son las dos notaciones que usaremos, ¿ok? Mayúsculas con un subíndice o mayúsculas diferentes. Cuando tengan alguna duda, me paran y me preguntan, ¿ok? Ya conocemos los casos más sencillos. R, que es la recta real. R2, que es el plano cartesiano, que ustedes lo manejan, que son pares ordenados. Son dos uplas o pares ordenados. Y R3, que es el espacio, ¿no? R3, que es el espacio. Déjenme, buscamos acá por dibujarles un poco cómo es esto desde el punto de vista geométrico, que yo creo que ustedes lo están manejando en física. Es importante que este conjunto que estamos definiendo lo vamos a dotar de operaciones. Operaciones que le van a dar una estructura de espacio vectorial al conjunto de Rn con unas operaciones de suma y multiplicación por escalar que vamos a colocar acá. ¿Está claro hasta ahora? Por ejemplo, R3, uno generalmente lo hace así, me perdonan el pulso, ¿no? Escribes así, ¿verdad? Este es el origen 000. Entonces, por ejemplo, el elemento 111, ¿qué haces tú? Si este es X, este es Y y este es Z, dibujas el 1 para la X, una unidad aquí, 1 para la Y, dibujas en el plano del suelo, digamos, el plano XY, y luego calculas la altura y subes el elemento a esa altura, ¿ok? Este elemento sería el elemento 1, 1, 1, ¿ok? Aquí se forma una especie de cajita, ¿no? Una especie de cajita. Entonces, este vértice de aquí es el 1, 1, 1. Ok, de este lado, por ejemplo, la coordenada lleva 0. Aquí, en este punto, nada más es la Z, la que existe, la de aquí, la lleva en 0. Sería 0, 0, 1. Y así pudiéramos ubicar. Lo más difícil de dibujar son los elementos que están aquí abajo, ¿no? Los que tienen tres entradas negativas. Pero hay que tener en cuenta que los ejes uno los puede acomodar. Los ejes es un sistema de referencia. Yo puedo poner la Z aquí, la X aquí, la Y aquí si me conviene, ¿ok? Dependiendo de cómo el dibujo quede. Aquí tenemos algunos ejemplos de puntos en R2. Son coordenadas, pares ordenados. Puntos en R3. Tenemos triadas o triada de elementos. O de los puntos de Rn, vamos a identificar algunos puntos importantes porque son útiles. Son los que van a formar parte de una base más adelante. Vamos a llamarlos puntos canónicos.
¿verdad? Por ejemplo, en R2 se acostumbra a colocar IJ, aunque yo también coloco a veces E1 y E2, ¿ok? Que es el par 1, 0 y 0, 1. ¿Verdad? En R3 son IJK, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, como las filas de la matriz de identidad, ¿ok? También vamos a destacar un elemento importante que es el elemento neutro, que es el origen de coordenadas, aquel elemento de Rn cuyas todas entradas son ceros. También es importante, otra cosa importante, aquí estoy redundando, pero bueno, es que a veces uno a una neupla, digamos ABC, uno la puede asociar con un vector columna ABC, ¿ok? Con una matriz columna. Entonces las operaciones con matrices son muy similares a las operaciones con neupla. Incluso puedes también, si quieres, identificarla con una matriz fila, ¿ok? Pero uno generalmente lo hace con vector columna porque para coordenadas uno utiliza las columnas, ¿ok? Una vez que ya conoces el conjunto, que ya sabes que existe un conjunto de elementos llamado Rn, tú lo dotas de operaciones, ¿no? Pero primero tenemos que hablar de cuando dos elementos son iguales. Dos NUplas son iguales si, solo si, son iguales cada una de sus componentes, uno a uno, ¿no? Es decir, que la NUpla 2,1 es igual solamente al NUpla 2,1. No es igual al NUpla 1,2. Es diferente de los conjuntos porque el conjunto 1,2 es igual al conjunto 2,1. Cuando tienes un conjunto, el orden que ponen los elementos no importa. Pero aquí por algo se llama pares ordenados, el orden sí es importante. Por ende son diferentes si alguna de las entradas es diferente en cualquier posición, ¿ok? Si tienen dos elementos de Rn, vamos a definir en Rn la suma de elementos. Si sumas dos vectores de Rn, te vuelve a dar un vector de Rn, donde el vector se obtiene sumando coordenada a coordenada. Ustedes recuerdan que esto es lo mismo que hicimos con las matrices. Si uno va a sumar la matriz ABC, la quiere sumar con la matriz XYZ, uno lo que hace es sumar entrada, ¿verdad? A más X, B más Y, C más Z. Entonces es lo mismo. Imagínense que esto veamos como si fueran matrices de suma coordenada a coordenada. Y la multiplicación por escalar es igual que en las matrices, se multiplican todas las coordenadas del vector por el escalar alfa. El efecto geométrico que tiene que multiplicar por un escalar va a ser alargar o achicar el vector. Ya eso lo veremos después. Y el vector, y no he hablado de vectores, estoy hablando todavía de puntos, ¿no? Pero ya vamos a hablar de los vectores como tal. Caso particular importante es la neupla opuesta, que es multiplicar por -1 a la neupla menos A, que es el elemento opuesto. ¿Por qué? Acuérdense que las matrices también tenemos matriz opuesta, matriz nula, es la misma idea, ¿ok? Ir completando todos esos ingredientes. Si yo les doy dos neuplas, la neupla A formada por 2, 4 menos un medio y la neupla B formada por -1, 2, 3, yo puedo sumar A más B, sumo coordenada a coordenada y obtengo la neupla 1, 6 menos 5 medio. Esta es una operación que es cerrada, la suma, ¿no? Igual que la multiplicación por escalar, ¿no? Sumas dos elementos de R3 y te da un elemento de R3. Multiplicas un escalar por un elemento de R3 y te da un elemento de R3. Por ejemplo, si multiplicas por -2 el vector A, sería -2 por el vector 2, 4 menos un medio. Multiplicas cada uno de ellos por -2 y te da -4, -8, 1. Y pudieras hacer una combinación lineal, que ya definiré más adelante, que es 2A más 3B. Saco las cuentas, me da el vector 1, 14, 8. ¿Estamos claros cómo se operan vectores o puntos de Rn, cómo se suman, cómo se multiplican por un escalar? Se define lo que es la diferencia o la resta de puntos de Rn o de elementos de Rn
como la n-upla que sostiene el sumar A con el opuesto de B. Esa es la definición clásica de la diferencia, ¿no? Es decir, que sería restar las coordenadas uno a uno. Entonces tenemos suma, resta, multiplicación por escalar, tenemos elemento opuesto. Podemos enunciar un teorema, ¿no? Si tenemos elementos A, B y C de Rn y consideramos alfa y beta dos escalares, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Que esto es lo que le va a dar estructura espacio vectorial al conjunto, ¿ok? La suma es conmutativa. La segunda propiedad dice que la suma es asociativa. La tercera dice que existe un elemento neutro, que es el vector nulo, de tal suerte que A más el vector nulo es igual, el vector nulo más A es igual a A, es el origen de coordenadas, ¿ok? Para cada elemento A existe una única menos A, de tal manera que A más menos A sea igual a 0, ¿ok? Es el opuesto de A. Tenemos entonces 4 propiedades aditivas. Vamos con las 4 multiplicativas. El escalar distribuye respecto a la suma. El producto de multiplicación por escalar distribuye respecto a la suma de n-uplas. La suma de escalares es distributivo respecto al producto por una matriz, perdón, por una n-upla. Se pueden asociar los escalares con el elemento de Rn. A la hora de multiplicar por un escalar se puede hacer alfa, beta, todo por A, o alfa multiplicado por beta A, o beta que afuera multiplicado por alfa A. Y la última propiedad es que 1 por A es igual a el elemento neutro de la multiplicación por escalar es el 1. Estas 8 propiedades, más el hecho de que la suma y la multiplicación por escalar sean cerradas, ¿no? Le da estructura de espacio vectorial a ese conjunto. Claro, nosotros no sabemos en este momento que es un espacio vectorial, pero digamos, un espacio vectorial en abstracto es un conjunto no vacío cualquiera con dos operaciones, una suma, una multiplicación por escalar, que satisfacen estas propiedades que están acá anunciadas. Entonces ustedes ya tienen, sin saberlo, han visto ya dos ejemplos de espacios vectoriales. Vieron las matrices y están viendo Rn como ejemplos particulares, ¿ok? Ya más adelante estudiaremos otros espacios vectoriales. El teorema 29 dice, si tienes dos elementos A y B en Rn, se cumplen estas propiedades. Ay, perdón. Alfa por 0 es igual a 0. Si A más B es igual a más C, entonces B es igual a C. Y si alfa por A es 0 es porque alfa es 0 o B es 0. Esto se lo voy a dejar como un ejercicio. En uno de los videos previos del canal está hecho esto resuelto. Revísenlo y compárenlo, que son problemas clásicos de los exámenes, ¿ok? En Rn, ya hablando de vectores, es lo siguiente. Uno toma dos puntos, los une por una flechita, los une por un segmento de recta y coloca un punto, la flecha para indicar el sentido, y habla del vector AB, AB flecha, de punto de anclaje y punto extremo. Y este vector, uno dice que tiene coordenadas B menos A, las coordenadas del vector. ¿Ok? Menos A que sí es un punto. Este nada más es un punto, son dos puntos. ¿Ok? Un vector se caracteriza, y de hecho son una de las características de las magnitudes vectoriales, porque tiene no solamente un número, sino que además tiene dirección, tiene magnitud y tiene sentido. ¿Ok? Por eso nos colocamos la flecha. O sea, la flecha va a indicar el tamaño, la longitud, la dirección, si es horizontal, vertical, ¿verdad? Si viene hacia abajo, y el sentido, el borde de la flecha, porque esta misma dirección puede ser hacia abajo, ¿no? Entonces, ustedes ya han manejado magnitudes vectoriales en física, por ejemplo, cuando uno habla del peso, habla de una fuerza, ¿ok? Eso incluye, por ejemplo, si tienes un objeto aquí, el peso es una fuerza que viene en la dirección de la gravedad, al piso, ¿no? Pero si tienes un objeto, una rampa, entonces hay componentes vectoriales que van en esta dirección, ¿no? La fuerza de roce,
está la ley de acción y reacción, etcétera, ¿no? Bueno, eso lo van a ver con más detalle en física, pero hay muchas magnitudes vectoriales. La idea de estudiar los vectores es que ustedes se familiaricen con las magnitudes vectoriales que van a usar en física. Si A y B son dos elementos de R3, el segmento que va desde A hasta B se llama vector de R3. El punto A es el punto inicial y B el punto final, ¿ok? Aquí lo puse al revés, pero bueno. A es el punto inicial, B el punto final. Nosotros, para simplificar un poco la cosa, vamos a trabajar con vectores anclados en el origen. Es decir, si tú estás aquí y consideras este punto 1, 3, por ejemplo, así es un punto, nada más un puntito. Pero si tú consideras el vector que va del origen a 1, 3, ya tienes una magnitud vectorial, ya tienes un vector, ¿verdad? Pero la ventaja es que las coordenadas del vector 0, 1, 3, que sería la forma de escribirlo, es igual al vector 1, 3 con flecha. Entonces nosotros nos olvidamos del anclar en el origen, usamos un solo elemento, solamente el punto final, porque el punto inicial siempre va a ser el origen, y eso nos va a facilitar las operaciones, porque las operaciones que se hacen con los vectores va a ser las mismas operaciones que hacemos con los puntos. Es decir, si yo multiplico un escalar por un vector 1, 3, bueno, simplemente es alfa por 1, alfa por 3. ¿Ok? Que es como se hacía con los puntos. Aquí está el ejemplito que les dibujé ahí. Bueno, lo mismo ocurre en R3, ¿no? En R3 o en Rn en general, ¿ok? Vamos a trabajar con vectores anclados en el origen. Lo mismo ocurre en R3 o en Rn en general. Las coordenadas de un vector de origen A y extremo B es la diferencia de B menos A. Ya lo vimos hace un momento, ¿verdad? B menos A, la coordenada. Cuando el vector está anclado en el origen, entonces simplemente las coordenadas es el mismo punto extremo del vector, porque el anclaje no se toma en cuenta porque es el origen. ¿Okay? Por ejemplo, si les doy punto 4, 5 y le pido representar gráficamente el vector 4, 5 e indique sus coordenadas, es bien sencillo. Para buscar las coordenadas, sabemos que este vector que tiene flechita aquí y no tiene nadie aquí al lado, se solo entiende que es 0A. Por lo tanto, las coordenadas es A menos 0, es decir, simplemente el punto. Por lo tanto, su coordenada es el punto 4, 5. Y gráficamente sería esto, ¿no? 4, 5 y el vector iría con esta dirección, siempre anclado en el origen. Todos los vectores nuestros van a ser anclados en el origen. Si tenemos dos puntos en Rn, digamos A igual 3, 5 y B igual 5, 2, entonces uno puede graficar el vector AB y puede graficar sus coordenadas. Es importante que las coordenadas es la traslación de este vector 2 menos 3. Es como si yo me trajera este vector de forma rígida y lo colocara aquí. Este es 2 menos 3. 2 aquí, menos 3 aquí abajo. Entonces, este mismo vector lo traigo de forma rígida para acá, sin torcerlo, sin cambiar su ángulo, nada. Lo traslado tal cual a el origen. BA será el mismo vector, pero con dirección opuesta, ¿verdad? Eh, Sentido opuesto, mejor dicho. La misma dirección y sentido opuesto. Cambio la flechita. Es decir, si A y B va en esta dirección, este es AB, BA viene así. ¿Ok? Las coordenadas van a ser lo opuesto, el mismo punto pero con signo menos. ¿Ok? Porque en lugar de ser B menos A van a ser A menos B. Por ejemplo, si tenemos los puntos canónicos y J, esos son los vectores canónicos y permiten además descomponer cualquier vector del espacio en términos de esos vectores. Esos son los canónicos, ¿no? De R2 son estos y de R3 son estos. Tienen la ventaja que si tú agarras un vector cualquiera aquí,
un vector cualquiera aquí, siempre lo vas a descomponer en una proyección sobre el eje X y una proyección sobre el eje Y, en el caso del plano, ¿no? Si este es 2, 3, es el vector 2, 0 y el 0, 3. Si sumas estos dos, da el vector 2, 3. Y este 2, 0 no es más que 2 por el vector 1, 0, que es el canónico, y este 0, 3 es 3 por el vector 0, 1. ¿Ok? Entonces todo vector del espacio, del plano, es combinación lineal de estos vectores canónicos. Y todo vector del espacio es combinación lineal de los vectores canónicos. Una combinación lineal, que no lo he dicho, es una expresión donde uno multiplica un escalar alfa 1 por un vector, suma alfa 2 por otro vector, etcétera, alfa k por a sub k. Esto es una combinación lineal. Multiplicar, sumar y luego seguir sumando, ¿ok? Los vectores se pueden llevar a Rn, ya no nada más en R2 y en R3, sino en general, vectores canónicos de Rn se denota con la letra E y uno va colocando el 1 según el índice, ¿no? Si yo digo E1, el 1 está en la primera casilla. Si digo E3, está en la tercera casilla, por ejemplo. Entonces, esto sería en R4, ¿no? Uno indicaría en qué Rn vives y lo demás es colocar el 1 en la casilla correspondiente y el resto puro ceros, ¿ok? Son los vectores canónicos. Tan como lo pueden ver acá. ¿Alguna pregunta? Dos vectores A, B y C, D son iguales si son iguales sus extremos y su origen, ¿ok? No si tienen la misma coordenada, si son iguales los extremos y los orígenes, ¿ok? Muy importante eso. Y la longitud del vector, la magnitud, se mide como esta cantidad, la raíz de esto que te quieres aquí. Cada entrada elevada al cuadrado y sumándolo, ¿no? Y saca la raíz a eso. También lo vamos a hacer en términos del producto escalar más adelante, ¿no? En caso que el vector sea anclado en el origen, la norma del vector A, por ejemplo, y si el vector A es ABC, bueno, esto es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, ¿ok? Es como en este caso, pero si la P vale 0, si aquí hay puros ceros, entonces aquí donde está la P van puros ceros, y te queda nada más la suma de los cuadrados de sus coordenadas, de sus componentes. Por ejemplo, me piden ver si esos vectores son iguales y hallar la magnitud del vector AB. Si me piden la magnitud del vector AB, sí, yo podría ubicarlo por aquí, 3, 5, digamos 3, 5 que este es A, y 5, 6, 5, 6, este es B, este es el vector AB. ¿Cuánto mide esto de aquí a aquí? Bueno, para medir esta cantidad, busco su coordenada, es decir, lo traigo al origen y mido la distancia del punto extremo al origen, ¿no? La coordenada es B menos A, entonces voy restando B menos A, que son sus coordenadas, serían B, le resto a 5 menos 3, sería la primera entrada, y la segunda entrada sería 6 menos 5. Y cada una de estas la elevo al cuadrado. Saco la raíz de esa cantidad y eso me da el tamaño del vector, o la norma del vector. Y el DCD también mide raíz de 5, ¿ok? Dos vectores pueden tener el mismo tamaño, de hecho eso va a tener que ver con lo que se llama equipolencia. Yo puedo tener un vector aquí, puedo tener otro vector más acá, que son distintos porque los puntos de anclaje son diferentes, los extremos son diferentes, pero tienen el mismo tamaño, longitud y sentido. Esos son vectores equipolentes. Y cuando yo les busco su vector canónico, sus coordenadas, es el mismo, las coordenadas es el mismo. ¿Ok? Eso lo voy a definir más adelante. Si yo les digo como ejemplo, determinar el valor de x para que la norma de a sea raíz de 5, bueno, planteas la ecuación. La norma de a es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, raíz cuadrada. Sacas la cuenta, eso lo igualas con raíz de 5, elevas al cuadrado los dos lados, cancelas el 5, sacas factor común la x y te da los valores. Las posibilidades para x son 0 y menos 2. ¿Ok?
Este es un ejemplo de cómo se opera lo que es la norma y cómo se usa la norma, ¿no? En RN tenemos las siguientes propiedades en la norma. La norma es siempre mayor o igual que cero. Es una magnitud que mide longitudes. Por ende, es cero o positiva, no puede ser negativa. Y la única forma de que la norma sea cero es que el vector sea justamente el vector nulo. No hay otra forma, ¿ok? Repito, la norma es un escalar que siempre es mayor o igual que cero y que solamente es cero en el caso de que el vector es el vector nulo, es decir, el punto de origen, ¿no? Decimos que dos vectores son equivalentes, A es equivalente a B, cuando poseen las mismas coordenadas, es decir, A, B y CD son equivalentes si B menos A, que es las coordenadas de AB, es igual a D menos C. Esto significa que esos vectores geométricamente, aunque pueden ser diferentes, aquí puede estar AB y aquí puede estar CD, tienen el mismo tamaño, la misma longitud, que es el tamaño, la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, cuando yo busco sus coordenadas que me traigo el vector al origen, este vector trasladado al origen y este trasladado al origen es exactamente el mismo, que es B menos A o que es lo mismo D menos C. ¿Okay? Los vectores equivalentes son muy importantes porque definen una clase de equivalencia. Entonces eso nos permite a nosotros, en lugar de trabajar con un vector arbitrario AB, trabajar con el que está anclado en el origen, ¿ok? Que es el equivalente. Por ejemplo, si yo les pido, en R3 les doy estos 4 puntos y les pido verificar si esos vectores son o no son equivalentes. Voy a pausar el video para que ustedes hagan este ejercicio y practiquen. Determinen si los vectores M, N y PQ son o no son equivalentes. Voy a reanudar aquí, fíjense. La idea de determinar que dos vectores son equivalentes es buscar sus coordenadas y ver si son iguales. Para el vector Mn, las coordenadas del vector Nm por definición es n menos m. Repito, es el extremo menos el origen. N menos m. Como n vale menos 1, 1, 1 y m vale 3, 2, 5, yo resto y me da menos 4, menos 1, menos 4. Vamos a buscar las coordenadas del vector PQ. Para las coordenadas del vector PQ restamos Q menos P. Aquí hay un abuso, aquí realmente no va a una igualdad. Esto aquí va el símbolo de equipolancia, ¿no? Porque esto es un punto y esto es un vector, pero bueno. Q menos P, resto, a Q le resto P, el punto Q es el punto menos 3, menos 4, 6. El punto Q, perdón, es menos 7, menos 3, 2. Y el punto P es menos 3, menos 4, 6. Resto, y eso me da menos 4, menos 1, menos 4. Si estos dos números no, estas dos n-uplas son iguales, podemos asegurar que el vector Mn es equivalente al vector PQ. ¿Ok? Es decir, tiene la misma dirección, el mismo sentido y además el mismo tamaño. ¿Ok? Son vectores paralelos además, ¿no? Vamos a ver este, ¿no? En R3 consideremos los puntos P igual 4, 2, menos 5, Q igual menos 2, menos 1, 1, S igual 3, 4, menos 6. Calcular un vector que tenga al punto S como punto inicial y que sea equivalente al vector PQ. Vamos a hacer ese. Vamos a pausar el video e intenten hacerlo. ¿Qué debemos hacer en este ejercicio? Me están pidiendo un vector que tenga S como punto inicial y que sea equivalente a PQ. Bueno, si el vector tiene a S como punto inicial, lo que realmente no conozco es su punto extremo, su punto final. Vamos a llamarlo T. Entonces, digamos, sea el vector ST un vector equivalente a PQ. Para que ST sea equivalente a PQ,
por definición se debe cumplir que sus coordenadas sean iguales, es decir, que t menos s, que son las coordenadas del vector st, sea igual a q menos p, que son las coordenadas del vector pq. Como yo conozco s, conozco p y conozco q, de esta ecuación despejo a la coordenada t. Es decir, paso a sumar la s para aquel lado. Entonces lo que tengo que hacer es sacar esta cuenta. Esto es muy sencillo. Sustituyo los valores de p, de q y de s, hago las cuentas y obtengo el extremo. Entonces el vector que estoy buscando es el vector que empieza en el punto S, que es el punto 3, 4, menos 6, y tiene como extremo el punto T, que es menos 3, menos 1, 0. Usted puede verificar sin ningún problema que este vector efectivamente es equivalente al vector PQ. ¿Ok? Profe, Dime. ¿puede repetir cuándo es equivalente, por favor? Dos vectores son equivalentes si poseen las mismas coordenadas. Es decir, ST flecha es equivalente a PQ si y solo si T menos S, que son las coordenadas de este vector, es igual a Q menos P. Por eso puse esta ecuación. ¿Ves? En esta ecuación, como yo conozco S, P y Q, paso la S a sumar y despejo T, que es la que me falta ubicar. Y consigo cuánto vale T. ¿Estamos claros? Sí, profe, gracias. Perfecto. Profe, Dime, Mario. y también funciona esto de equivalente cuando es en el R2. Sí, claro, la equivalencia de dos pares la definición es en RN, ¿no? Yo estoy dando un ejemplo en R3, pero la definición que se dio aquí atrás, vamos a ver la definición aquí atrás, aquí antes de los dos ejemplos. RN, ¿ves? La definición es en RN, ¿ok? Lo que pasa es Ya, que ya en profe, gracias. en R4 no lo vas a poder dibujar, porque el ser humano observa en tres dimensiones y solamente ve hasta R3. Entonces yo un dibujo geométrico se lo puedo hacer nada más en R3. En R4 estamos fritos, ¿no? Pero la idea es que esto funciona. Si yo tengo un vector, por ejemplo, 1, 2, 1, 3, de origen y extremo 2, 1, 4, 7, las coordenadas de este vector es restar b menos a, 2 menos 1, 1, 1 menos 2 menos 1, 4 menos 1, 3, 7 menos 3, 4. ¿Ves? Entonces yo un vector, no importa cuántas entradas tenga, yo siempre le puedo buscar su equivalencia, ¿no? Es decir, su vector, su coordenada, que es el vector equivalente a él anclado en el origen. Otro concepto fundamental es el que tiene que ver con la geometría, es el concepto de vectores paralelos. Dos vectores A y B son paralelos si, solo si existe un alfa, es decir, un escalar distinto de cero, de tal manera que B menos A sea igual a alfa por D menos C. Es decir, es muy similar a la equipolancia, solamente que en la equipolancia alfa valía 1. ¿Ok? Los vectores son paralelos, el tamaño no tiene que ser el mismo, ni siquiera el sentido, lo que tiene que tener la misma dirección. Por ejemplo, estos dos son paralelos, pero este también es paralelo a ellos. ¿Ok? ¿Me explico? El tamaño del vector no importa, la flecha tampoco importa, pero sí importa la dirección, lo que no importa es el sentido. ¿Ok? Es decir, el ángulo que formen con el origen, digámoslo así, con el eje de las X. Cuando alfa es positivo, se va a decir que son vectores paralelos y del mismo sentido. Y cuando alfa es negativo, son paralelos y de sentido opuesto. ¿Ok? Aunque en este dibujo se ven del mismo tamaño, los vectores no tienen que ser del mismo tamaño. ¿Ok? ¿Estamos claros? En el caso de la equipolencia, si alfa vale 1, si alfa vale 1, me da la equipolencia. Es decir, que dos vectores equipolentes son, por definición, paralelos. Pero dos vectores paralelos no tienen por qué ser equipolentes. ¿Ok? Es decir, este vector y este vector son paralelos y equipolentes. Pero si pongo el mismo vector apuntando para abajo, ya no es equipolente. Y si pongo el vector un poquito más largo, ya no es equipolente. ¿Ok?
¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. En particular, en RN, dos vectores son paralelos y ocurre esto. Cuando el vector está anclado en el origen, ya no tenemos que ver las coordenadas es el mismo punto, es simplemente existe un alfa de manera tal que B sea igual a alfa por A, que un vector es proporcional a otro, digámoslo así. Cuando el alfa es positivo se dice que son paralelos y del mismo sentido, y cuando el alfa es negativo son paralelos y de sentido opuesto. El efecto que tiene multiplicar por alfa sobre un vector es alargarlo o achicarlo, sin cambiar su dirección ni su sentido. Simplemente, bueno, si el alfa es negativo, sí cambias el sentido, pero digamos, no lo mueves, es una cosa rígida, es estirarlo, ¿no? Es decir, imagínate que tienes aquí esto, tienes un vector A aquí, entonces 3A es el mismo vector tres veces más largo, ¿no? Y A, un medio de A es la mitad del vector, son vectores paralelos, ¿eh? Y menos A es el vector ya en la dirección opuesta, menos A, ¿ok? Todos estos son vectores paralelos. Siempre multiplico por un escalar, obtengo un vector paralelo. El alfa, el signo del alfa me dice si son de igual sentido o de sentido opuesto. Todo vector AB es paralelo a su vector coordenada, ¿ok? Obviamente. De hecho, es equiponente. Por ejemplo, determinar si los vectores AB y CD son paralelos. Vamos a pausar aquí el video para que ustedes intenten hacer este ejercicio. A ver si están captando la idea. Determinar si los vectores AB y CD son... Bueno, si usted quiere verificar o determinar si dos vectores son paralelos, usted va a buscar las coordenadas de cada vector, busca las coordenadas de AB, las coordenadas de CD, y va a ver si existe un escalar que las relaciona, ¿verdad? Vamos a determinar si existe un alfa distinto de 0, de tal manera que B menos A es igual a alfa por D menos C. B menos A, lo que hago es sustituir aquí en esa ecuación cuánto vale B y cuánto vale A, y del lado derecho cuánto vale D y cuánto vale C. Ah, alfa. Mm, ¿Qué pasó? Alfa es el escalar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, saco las cuentas y de ahí despejo el alfa. De esta ecuación yo despejo el alfa, ¿verdad? Si me da el mismo alfa en las tres es porque existe el alfa, y si me da un alfa distinto no existe. Obviamente aquí se ve que alfa igual 2 me resuelve esa ecuación, ¿no? Ok, plantear la ecuación, alfa vale 2. Si aquí me hubiese dado alfa igual 2 y aquí alfa igual 3 o un medio, al ser dos alfa distintos no existe el alfa y no son paralelos, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Los vectores A y B son paralelos. ¿Por qué? ¿Cómo sabe uno que esos vectores son paralelos? Bueno, hay que determinar nuevamente un alfa, a ver si alfa es igual, alfa por A es igual a B. Bueno, el alfa que obtiene uno obviamente es 3. Fíjense que decimos los vectores A y B son paralelos. No decimos A es paralelo a B o decimos B es paralelo a A. No son. Es decir, que el paralelismo es una relación simétrica. Es decir, si A es paralelo a B, B también es paralelo a A. Las relaciones no siempre son simétricas, pero en este caso es una relación simétrica. Más aún, la relación de paralelismo es lo que se conoce como una relación de equivalencia. Es simétrica, es reflexiva porque todo vector es paralelo a sí mismo, y es transitiva porque si un vector A es paralelo a un vector B y B a su vez es paralelo a C, obligatoriamente A es paralelo a C. ¿Ok? Fíjense que en este caso, como el alfa me dio menos 3, puedo asegurar que son paralelos, pero de sentido opuesto, porque el escalar me dio negativo. ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Considero los puntos P, Q y R. Calcular un vector que tenga como punto inicial R, paralelo en el mismo sentido que el vector PQ y que no sea equivalente a dicho vector. Vamos a pausar el video para que ustedes intenten hacer esto.
Entonces, en este problema me están pidiendo un vector que inicie en R. No conozco el extremo. Digamos que ese vector tiene coordenadas RS, por ejemplo. Puse S por decir algo. No conozco el extremo de S. Pero sé que RS es paralelo a PQ y del mismo sentido. Los vectores son paralelos si existe un escalar alfa distinto de cero. De esta manera que las coordenadas de RS, que son S menos R, sea alfa por las coordenadas del vector PQ, que es Q menos P. Planteo esta ecuación, S menos R sea alfa por Q menos P, y despejo, a partir de ahí, despejo el que no conozco, que es S, ¿verdad? Despejo S. Ojo, aquí en esta ecuación, lo que tengo que hacer es, como esto vale para cualquier valor de R, lo que tengo que hacer es agarrar un valor, como quiero que sean paralelos en el mismo sentido, un alfa positivo. Y que no sea 1, porque si alfa vale 1 me da equipolente y me dicen que sea paralelo, pero no equipolente. Entonces, el alfa que yo voy a escoger aquí puede ser cualquiera, pero como me están dando unas condiciones, alfa debe ser positivo y alfa debe ser diferente de 1. Entonces, ¿quiénes son los que agarro? Cualquier número que se te ocurra a ti. Por ejemplo, alfa igual a 2. Se me ocurre, ¿no? Metes el 2 ahí en la ecuación, ¿sí? Ya sustituimos S, R, Q y P. Reemplazas el 2 en la ecuación y ya tienes cuánto vale el extremo. ¿Ok? ¿Sirve otro? Sí. Puedes asignar cualquiera. Si tú tomas alfa igual a un medio, sirve. Si tomas alfa igual a 7, si tomas alfa igual a pi, con tal que sea positivo y distinto de 1. Entonces, esto tiene infinitas soluciones posibles. ¿Estamos claros? ¿Está claro, David? ¿Sí entendiste esto? O sea, al final cualquiera puede ser la respuesta, dice usted, ¿verdad? No cualquiera tan arbitraria. Cualquiera en las condiciones que están. Es decir, alfa mayor que 0 y diferente de u. ¿Ok? Y que cumple esa ecuación que tienes ahí. Que cumple esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Profe, Dime. ¿puede explicarme eso de que tiene que ser diferente de 1? Porque eso no recuerdo bien. O sea, ¿Por qué no puede? O sea, aquí esta ecuación te la da el paralelismo. Si satisface esta ecuación, puedes asegurar que RS es paralelo a PQ. Pero el enunciado del ejercicio decía, hay un vector RS que sea paralelo a PQ, es decir, que cumpla esto, pero que además sea del mismo sentido y que no sean equipolentes. Si yo pido que sea del mismo sentido, ya estoy poniendo una restricción, ya no es cualquier alfa. El alfa tiene que ser mayor que 0 para que sea del mismo sentido. Ajá. Y si además digo que no sean equipolentes, alfa no puede ser 1, porque si alfa vale 1 y pongo un 1 aquí, tengo la definición de equipolencia. Ah, ya, sí. ¿Ok? Entonces me están diciendo que sea positivo para que sea en el mismo sentido y que no valga 1. Entonces, ¿qué alfa escojo? Cualquier alfa, cualquier número positivo distinto de 1. Puede ser 0,5, 0,3, 0,8, 7, 10, 1000, 10.000, 20.000. Con tal que no sea 1 y que sea positivo, me sirve. Este mismo ejercicio me han podido decir, mira, yo quiero que sea alfa, que sean de sentidos opuestos. Entonces tengo que buscar un alfa negativo. O me puedes decir, yo quiero no solamente que sean paralelos, sino que la norma del vector sea tal. Entonces, a partir de la ecuación de la norma, yo voy a buscar cuánto vale alfa. ¿Ok? Uno va poniendo gracias, condiciones, ¿ok? Sí, gracias. Ya. Vamos a hablar entonces del álgebra de vectores. Ah, levantaste la mano, Mario. Dime, Mario. Sí, profe, solo era una duda. El alfa le pone al lado de PQ, ¿verdad? O sea, de Q menos Sí, P. aquí hay algo importante a tener en cuenta. Voy a borrar estas cosas aquí, pero bueno. Hay algo importante a tener en cuenta. Vamos a compartir pantalla aquí. Vamos a compartir aquí la pantalla así, para que vean algo importante. Están viendo la pantalla mía, ¿verdad? Cuando yo digo que PQ es paralelo a RS, le estoy diciendo que Q menos P es igual a alfa S menos R, ¿verdad?
Entonces, tú me dices, ¿lo pongo aquí o lo pongo de este lado? Bueno, como alfa es distinto de cero, porque existe un alfa distinto de cero, dice el enunciado, yo puedo poner el alfa de este lado, porque si paso alfa a dividir, me queda 1 sobre alfa por Q menos P igual a S menos R. Es decir, yo puedo decir que PQ es paralelo a RS si S menos R es igual a un lambda por Q menos P. No importa de qué lado lo ponga. Lo que pasa es que uno da un valor, el otro da el inverso. Pero la garantía de que sean distintos de cero te permite hacer este despeje. Y eso es lo que significa que si PQ es paralelo a RS, RS también es paralelo a PQ. ¿Ok? Ah, ya, profe. Gracias, gracias. Solo Perfecto. esa era la duda. O sea, lo puedes poner aquí o aquí, no importa. Vamos a volver a compartir la pantalla aquí. No está. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar entonces de álgebra de vectores. ¿Qué es la álgebra de vectores? Bueno, ¿cómo voy a operar los vectores? ¿Cómo los voy a sumar, a multiplicar? ¿Qué operaciones puedo hacer con esos vectores, no? Ya lo había explicado antes, porque les dije, lo hicimos con puntos y con vectores es lo mismo cuando están anclados en el origen. Sumar dos vectores es sumar sus coordenadas y multiplicar por un escalar es multiplicar por el mismo alfa todas las coordenadas, ¿no? Tal como estoy explicando aquí. ¿Ok? Entonces no hay problema. Si yo quiero sumar el vector A más el vector B, olvídense de la flecha, es como si sumaran A más B como si fueran un punto, ¿no? Y alfa por un vector A es multiplicar todas las entradas del vector por el escalar S. ¿Ok? Y esto tiene una serie de implicaciones, porque da estructura al espacio, o sea, se cumplen también propiedades como las de allá, en el sentido de que hay un elemento neutro, que la suma es conmutativa, todo eso se sigue cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, si tengo estos dos vectores, me piden calcule esto, un medio de A más B. Bueno, estoy igual que lo hicimos como con puntos, lo mismo, ¿no? Un medio de A más B, multiplico cada entrada por un medio, sumo las entradas y ya está, ese es el vector. Funciona tal cual que como se hacía con los puntos. ¿Ok? Pero de aquí uno debe entender que la diferencia es que cuando yo pongo esa flechita ahí arriba y escribo 2, 3 flecha, este es 2, 3, 2, 3 es el puntito y 2, 3 flechas es el vector. Hay una diferencia, ¿ok? El punto no tiene tamaño, ni dirección, ni sentido. El punto es un punto. En cambio, el vector sí. El vector tú puedes decir en qué dirección va, puedes decir paralelismo, puedes hablar de tamaño. Son cosas diferentes. Aunque desde el punto de vista matemático se operen igual, pero desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista de sus implicaciones, son magnitudes diferentes. No es lo mismo decir, por ejemplo, la masa que el peso. El peso es una fuerza, la masa es un número nada más. Aunque nosotros, los seres humanos, coloquialmente confundimos el peso con la masa. Porque yo le pregunté, ¿cuánto pesas tú? Yo peso 60 kilogramos. Bueno, 60 kilogramos es la masa. ¿Ok? Eso no es el peso. El peso es masa por gravedad. ¿Ok? Pero bueno, eso es el lenguaje coloquial nuestro. Los físicos sí saben claro de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cómo le está yendo con física, por cierto? Bien. Sí, profe. Muy bien. Ok. Fíjense, si tengo un vector en Rn y un escalar, la norma de alfa por A es el valor absoluto de alfa por la norma de A. Esta es una propiedad de la norma. La norma sale de, perdón, el escalar sale de la norma en valor absoluto. ¿Ok? En valor absoluto. Esta propiedad se demuestra muy sencilla. Pueden hacerla como un ejercicio. O sea, si yo digo, vamos a hacerlo de una vez. ¿Qué es la norma de alfa por A? Bueno, esta es la raíz cuadrada. Bueno, tienes que decir raíz cuadrada. Ya va. Es norma de, pongo aquí, alfa A1, alfa A2, punto suspensivo, alfa AN. Y esto es la raíz cuadrada de
alfa A1 al cuadrado más alfa A2 al cuadrado más etcétera, etcétera, alfa AN al cuadrado. Saco, esto es alfa cuadrado, sale alfa cuadrado, factor común, me queda alfa cuadrado que multiplica a A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, etcétera, AN al cuadrado. Separo dos raíces, queda raíz cuadrada de alfa cuadrado por la norma de A. Y esto es valor absoluto de alfa. ¿Okay? Facilito. Pueden verificarlo sin ningún problema. Ya más adelante daremos la norma de otra manera. La norma se define como la raíz cuadrada del producto escalar de A con A. ¿Okay? Pero como no he definido el producto escalar, vamos a seguir trabajando con la definición norma que hicimos antes con la raíz. ¿Okay? El método del paralelogramo es un método para sumar vectores. También lo deben haber visto en física, ¿no? Y es muy sencillo, ¿no? Si yo tengo que sumar dos vectores, un vector A y un vector B, lo primero que hago es trazar rectas paralelas a cada uno de ellos. Una recta paralela al vector A y del mismo tamaño, una paralela al vector B y del mismo tamaño, ¿verdad? Así como estoy dibujando aquí. Y completo una figura que es un paralelogramo. Y el vector suma va de aquí, donde están contactados los dos vectores A y B, al extremo, ¿no? Sumamos y ese es el vector AB. ¿Ok? Esa es la manera geométrica. La manera analítica es sumar sus coordenadas, que es mucho más fácil, ¿no? Pero a veces hace falta la idea geométrica y hace falta sumar vectores y es bueno saber cómo se suman vectores. Por ejemplo, si tengo los vectores 3, 2 y 1, 3, hallar por el método del paralelogramo el vector A más B. Muy sencillo. Esto lo ve uno en bachillerato. Suma las entradas, el vector suma obviamente es 4, 5. Y para hacerlo gráficamente, dibuja los puntos, completas el paralelogramo. Fíjate, el vector A era el vector 3, 2. Vector A, que aquí lo puse al revés. Este es el vector B. 1, 3, que es el vector B, y 3, 2, que es el otro que está aquí. Busco un paralelo aquí y hago la suma. Este es el vector suma. Obviamente el vector 3, 2 más 1, 3 es lo mismo que 1, 3 más 3, 2. Esta suma es conmutativa, pues. ¿Qué es una interpretación geométrica de la multiplicación por escalar? ¿Verdad? Lo que les decía ahora, si tienes un vector y yo lo multiplico por un escalar menor que 1 y mayor que 0, es achicar al vector. Por ejemplo, si tengo el vector A y busco un medio de A, es la mitad. Un tercio es la tercera parte. 3/4, o sea, es el mismo vector, pero lo voy moviendo en esta misma dirección. Si alfa es mayor que 1, lo que hace es alargar el vector. Incrementa la longitud. Porque si tengo alfa, este es el vector A, y yo busco 2A, es el mismo vector, pero el doble. 3 medios de A sería algo así. Un poquitico más de A. ¿Ok? Multiplicar por alfa mayor que 1 es alargar el vector. Entonces, multiplicar por un escalar menor que 1 achico, siempre que alfa sea positivo, y multiplicar por un escalar mayor que 1 alargo. Cuando alfa es negativo, ya lo que hace es que cambia el sentido. Cuando alfa es negativo, cambia el sentido del vector, ¿ves? Ya la flecha apunta en otra dirección. O sea, lo achicas tanto que se pasó de largo para el otro lado, digámoslo así, ¿ok? Cuando alfa es negativo. Entonces, ese es el sentido. Y cuando es mayor que 1, lo estiras, pero en dirección opuesta, ¿ok? Esto es fundamental porque esta es la idea geométrica de qué efecto tiene multiplicar un vector por un escalar. Es si el alfa está entre 0 y 1, menor que 1, pero mayor que 0, achica el vector, y si es mayor que 1, lo alarga. Y cuando es negativo es el mismo elemento, pero en sentido opuesto, ¿ok? Cambia el sentido del vector. El vector opuesto de A es menos 1 por A. Muy sencillo, ¿no? ¿Quieren el vector opuesto de A? Menos 1 por A. Multiplicar todas sus entradas por menos 1. Es decir, el mismo vector del mismo tamaño, pero de sentido contrario. ¿Ok? Mismo tamaño, misma dirección, pero sentido opuesto. O sea, lo que cambió fue el bordecito de la flecha, está de este lado. ¿Ok?
Por ejemplo, si le doy el vector menos 1, 2, 4, su vector opuesto sería multiplicado por menos 1 cada entrada. El vector opuesto sería el vector 1, menos 2, 4. Sencillo, ¿verdad? La forma de restar vectores es lo mismo que hicimos con los puntos. Para restar dos vectores simplemente se suma el opuesto. A menos B es el vector A sumando el opuesto de B. ¿Ok? La resta de dos vectores AB anclados en el origen es otro vector también anclado en el origen que se obtiene sumando al vector A el opuesto de B. Vamos a ver si aquí tengo un dibujito. Sí, pero aquí quiero hacer un dibujo primero antes de pasar para allá. ¿Qué es lo que uno haría? O sea, si tú quieres sumar, ¿qué haces? Digo geométricamente, ¿no? Este es A, y este es B. Entonces, si vas a sumar, lo sumas de este lado, ¿no? Este sería más B. Pero si vas a restar, buscas el opuesto, que sería irse para el lado de atrás. Este es menos B, ¿verdad? Y ahora sumas A más menos B. El opuesto sería este. Este sería el vector de diferencia. ¿Ok? Repito, buscas el opuesto de B y sumas A con menos B. ¿Cómo lo sumas? Con la regla del paralelogramo, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo para que practiquemos esto. Calculen eso que estoy dando aquí. Calcular eso que estoy dando ahí. Es decir, considero los vectores A igual 9, 8, 1, B igual menos 5, 3, 2, C igual menos 6, 5, 2. Calcular la combinación lineal A más 2B menos C. Voy a pausar la grabación para que lo intenten hacer. Ok, volvamos al ejercicio. Me piden calcular el vector A más 2B menos C. Bueno, vamos a usando las definiciones, ¿verdad? De suma y multiplicación por escalar. Reemplazo el vector A, el vector B, el vector C y el escalar 2. Y hago las operaciones respectivas. Para multiplicar por el escalar, multiplico cada coordenada por 2, ¿verdad? Me queda menos 10, 6, 4. Y para sumar, hago una suma algebraica, ¿verdad? Sería 9 menos 10 menos por menos a más 6, 8 más 6 menos 5, 1 más 4 menos 2, y eso me da el punto 593. ¿Ok? Esas son combinaciones lineales de vectores. Toda expresión de este tipo, alfa por A más beta por B más lambda por C, etcétera, esto se conoce como una combinación lineal de vectores. ¿Ok? ¿Cómo se calcula gráficamente A menos B? Lo expliqué ahorita, ¿no? Primero se dibuja AB, se unen los extremos, como si fueses a graficar la suma. Después buscas el opuesto, buscas el vector opuesto, lo dibujas en sentido opuesto, y sumas menos B más A, usando la ley del paralelogramo. ¿Ok? Entonces, repito, vamos a hacerlo en cámara lenta para el video, para que quede bien clarito, ¿no? Si quiero sumar gráficamente, restar, mejor dicho, A de B, es una suma de A con el opuesto de B. Entonces tengo que buscar, primero quién es el opuesto de B. El opuesto de B es el mismo vector B, pero con el mismo tamaño, pero sentido opuesto, ¿no? Busco el opuesto de B, que es menos B. Lo dibujo acá. Y ahora procedo a sumar menos B más A usando la regla del paralelogramo. Busco una recta paralela a este, una paralela a este, y voy uno desde el origen hasta el extremo. Eso es exactamente lo que uno hace aquí para calcular A menos B. Desde el punto de vista geométrico. Repito, desde el punto de vista algebraico es simplemente restar las coordenadas. Vamos a ver el siguiente teorema. Si tienen tres vectores A, B y C en Rn y consideramos dos escalares alfa y beta en R, se cumplen las siguientes propiedades. Esto ya lo había comentado. Lo que se valía para puntos, ahora se vale para los vectores. Es decir, la suma es conmutativa, la suma es asociativa. Tienes un elemento neutro que es el vector nulo, que si lo sumas A más 0 es igual a 0 más A igual a A. Todo vector tiene su vector opuesto, que es menos A. El escalar distribuye respecto a la suma. La suma de escalares es distributivo respecto a los vectores. Puedes asociar los escalares con el vector cuando vas a multiplicar, y hay un elemento neutro que es 1 por A. Esto le da estructura a Rn con los vectores de espacio vectorial, ¿ok? No he dicho, pero como les expliqué hace un momento,
Un espacio vectorial en abstracto es un conjunto no vacío con una suma y una multiplicación que respetan todas estas propiedades que están acá. Entonces ya hemos visto 3 ejemplos de ellos sin saberlo. Vimos las matrices, vimos los puntos y ahora vemos los vectores. Una combinación lineal de vectores en Rn es una expresión de este tipo, ¿no? Una combinación lineal es multiplicar escalar por vector y hacer la suma. El concepto de combinación lineal es uno de los conceptos más importantes asociados al álgebra lineal, por eso se llama álgebra lineal, porque vamos a trabajar con combinaciones lineales y vamos a trabajar con lo que se llama independencia lineal, ¿ok? Por ejemplo, si yo les doy 3 vectores, A1, A2 y A3, uno puede ver ejemplos de combinaciones lineales, por ejemplo, multiplicar 2 más 3 y sumar, cualquier escala que usted ponga ahí, estos son ejemplos de combinaciones lineales, ¿ok? ¿Qué es una combinación lineal? Un escalar multiplicado por un vector, un escalar multiplicado por un vector, un escalar que en este caso es 1, multiplico un vector y sumo todo. Eso es una. No tiene que ser de 3, pueden ser de 4, de 6, de 8 vectores distintos, no importa. Es una combinación lineal de cualquier cantidad de vectores en Rn. Entonces, hay una cosa importante. Un vector X es una combinación lineal de A1, A2 hasta A sub K si ese vector X se puede escribir como combinación lineal de A1, A2, A3 hasta A sub K. Es decir, cada vez que yo diga que X es combinación lineal de A1, A2, A3 hasta A sub K, es porque existen escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa K en R, de tal manera que el X yo lo puedo expresar como una combinación lineal de los vectores A1, A2 hasta A sub K. ¿Ok? Por ejemplo, yo les puedo decir, sean los vectores A igual 7, 6, 1, B igual 1, 2, 3, C igual menos 2, menos 5, 2 y D igual 1, 2, menos 1. Y les puedo decir determinar si, porque no sabemos si sí o no, determinar si A es combinación lineal de B, C y D. ¿Qué habría que hacer allí? Vamos a darle pausa para que ustedes intenten hacerlo. Ok, la idea de determinar si un vector A es combinación lineal de 3 vectores, B, C y D, es determinar si existen 3 escalares que permitan expresar a A como una combinación lineal de B, C y D. Es decir, que alfa 1 por B más alfa 2 por C más alfa 3 por D es igual a A. ¿Verdad? Entonces, la idea es plantear la existencia de estos 3 escalares. Si los 3 escalares existen, es combinación lineal, y si no existen, no lo es. ¿Ok? Entonces yo tengo una ecuación que es una ecuación vectorial. Aquí aparecen solamente vectores. Yo lo voy a convertir en una ecuación algebraica que me va a conducir un sistema de ecuaciones. Es decir, yo reemplazo A por el valor de A, B por lo que vale B, B por C por lo que vale C y D por lo que vale D. Multiplico y sumo coordenada a coordenada, ¿verdad? Y obtengo esta ecuación. Entonces, este vector es igual a este otro si sus entradas son iguales. Entonces, igualo esta entrada con 7, la segunda entrada la igualo con 6 y la tercera entrada yo la igualo con 1. ¿Ok? Repito, multiplico el escalar por cada coordenada, sumo y obtengo una igualdad acá. Y la ecuación vectorial la acabo de convertir ahora en un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Aquí las incógnitas son alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y entonces saber si es o no combinación lineal es equivalente a saber si el sistema tiene o no tiene solución. Cuando el sistema tiene solución, existen los escalares y por lo tanto es combinación lineal. Cuando el sistema no tiene solución, no existen los escalares y por lo tanto no es combinación lineal. Entonces ya eso lo estudiamos el parcial pasado, cómo resolver sistemas de ecuaciones. Si no lo han revisado, revisen en el canal que hay unos videos sobre sistemas de ecuaciones. Pero la idea es plantear el sistema y en este caso tiene solución única 2, 8, 21. Ustedes pueden verificarlo o hacerlo. Es decir, la idea aquí sería convertir esto en una matriz donde las columnas de la matriz son juntamente las entradas de los vectores, son las coordenadas de los vectores,
ampliada con el vector resultante. Y tengo dos opciones. Si me preguntan si es o no combinación lineal, nada más escalonar y ver si el rango de A es igual al rango de la ampliada. Con llegar hasta aquí puedo decir, mira, sí es combinación lineal. Puedo asegurar que el sistema tiene solución y que los escalares existen. Ahora, que yo sepa que los escalares existen no significa que yo sepa cuáles son los escalares. Entonces, si me preguntan, además de decirme si es o no combinación lineal, dime cuál es específicamente la combinación lineal. En ese caso tengo que resolver el sistema completo, llevarlo aquí a la identidad y ver qué me da a este lado. Si por alguna razón aquí se anula una fila, hago las operaciones, me da 0, 0, 0 y aquí me da 3, el sistema es inconsistente, puedo asegurar que no existen los escalares y por lo tanto no es combinación lineal. Entonces, que un vector sea o no combinación lineal de un conjunto de vectores está íntimamente asociado a saber si un sistema de ecuaciones lineales tiene o no tiene solución. Por eso es tan importante que en el primer parcial ustedes hayan aprendido a resolver sistemas de ecuaciones. Si no lo saben resolver, si no saben hacer operaciones por fila, van a sufrir aquí porque ese es el ABC de todo este parcial, ¿ok? Repito, como existen los escalares, puedo asegurar que existe la combinación lineal. Es más, puedo asegurar cuál es la combinación lineal. 2 veces el primer vector B más 8 por el segundo más 21 por el tercero, saco esta cuenta, me da el vector A. ¿Ok? ¿Es esa combinación lineal única? En este caso sí, porque el sistema tiene solución única. Pero puede ser que no. Puede ser que yo reduzca por fila aquí y me dé 0 aquí todo, que el rango sea menor que el número de incógnitas y el sistema sea consistente indeterminado. Es decir, en ese caso tiene solución, pero tiene infinitas soluciones, ¿ok? Cuidado con eso. No siempre un vector se puede expresar de manera única respecto a otros vectores. Puede tener más de una combinación lineal que me dé. ¿Les quedó claro eso? Vamos a ver si es verdad. Si eso les quedó claro, ustedes deberían estar en capacidad de resolver este ejercicio. Verificar si el vector A1 igual 4, 5, 5 es una combinación lineal de los vectores 1, 2, 3, menos 1, 1, 4, 3, 3, 2. Verificar si es, no dice haya la combinación lineal, no dice exprese a A1 como combinación lineal de A2, A3, A4. Nada más van a decir si es o no combinación lineal. ¿Cuándo es combinación lineal? Cuando el sistema tiene solución. ¿Cuándo no es? Cuando no tiene solución. ¿Cuándo tiene solución el sistema? Cuando el rango es igual al rango de la ampliada. Entonces lo que van es a buscar los rangos nada más. Pero para eso tienen que saber hacer operaciones por fila. Si en el parcial pasado no aprendieron eso, aquí van a pasar un poquito de trabajo. Entonces les voy a pausar el video para que intenten hacer eso. Háganlo, por favor. Nuevamente, este ejercicio, volviendo a este ejercicio, me están pidiendo determinar o verificar si un vector es combinación lineal de otros 3 vectores. ¿Ok? No me están diciendo encuentre la combinación lineal. No me están diciendo escríbalo como combinación lineal. Solo me están pidiendo determinar si es o no combinación lineal. O en este caso verificar que lo es. ¿Ok? Es decir, yo lo que voy a ver es determinar si existen. Bueno, aquí dice similar al ejemplo anterior. Voy a buscar 3 escalares que su combinación lineal me dé el vector original 4, 5, 5. ¿Verdad? No tengo que encontrarlos, tengo que nada más saber si existen los escalares. Para eso planteo un sistema de ecuaciones, multiplico por escalar cada una de las entradas, queda alfa 1 por 1, que es alfa 1, 2 alfa 2, 3 alfa 1, etcétera, ¿no? Multiplicas, sumas las entradas e igualas la ecuación vectorial y la transformas en un sistema de ecuaciones de 3×3 en este caso. Lo que vas a determinar si el rango es igual al rango de la ampliada, ¿ok? Se plantea la matriz aumentada del sistema, se reduce por fila la forma escalonada y aquí observamos que el rango de A es igual al rango de la ampliada, ¿ok? Y es igual a 2, que es menor que el número de incógnitas. De ahí puedo concluir que el sistema no solo que tiene solución, sino que tiene infinitas soluciones, es decir, el sistema es consistente y determinado. Eso quiere decir que el vector 4, 5, 5
efectivamente se puede expresar como combinación lineal de los tres vectores dados, pero no de una manera única. Tiene varias formas de expresarse. Por cada solución del sistema tengo una forma de expresar el vector, ¿ok? Esa es la conclusión ahí, ¿ok? El rango de la matriz es 2, menor que el número de incógnitas, así que el teorema 16 de sistemas de ecuaciones dice que el sistema es consistente e indeterminado y por ende posee una variable libre, digamos alfa 3, y la solución queda de esta manera, en términos del parámetro que es alfa 3, y entonces existen infinitas posibilidades de escribir el vector A1 como combinación lineal de los vectores A2, A3 y A4. ¿Ok? Entonces hay tres posibilidades, que no lo puedes escribir como combinación lineal, que lo puedes escribir como combinación lineal única o que lo puedes expresar como infinitas formas, infinitas combinaciones lineales. ¿Ok? ¿Les quedó claro eso? Profe, ¿podría repetir? El ejercicio se le estaba trabando y no Ah, escuché se la me trabó palabra. algo ahí, perdón. Vuelvo aquí entonces. Vuelvo aquí, por si acaso. Plantea el sistema, ¿verdad? Escribe el vector como combinación lineal, ¿sí? Distribuye el escalar en cada uno de los vectores, en cada una de las coordenadas, el escalar aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Suma la primera con primera con primera, segunda con segunda, etcétera. Igual ahora cada entrada, esta la iguala con la primera entrada, esta segunda coordenada con la segunda y esta tercera con la tercera. Lo convierte la ecuación vectorial en una ecuación matricial, un sistema de ecuaciones en realidad, y su objetivo es determinar si el sistema tiene o no tiene solución. Aquí hay tres opciones. Que no tenga solución no es combinación lineal. Que tenga solución, entonces hay dos opciones. Que tenga solución única, la combinación lineal es única, o que tenga infinitas soluciones, que existen infinitas posibilidades de escribir el vector 4, 5, 5 como combinación lineal, ¿no? Para eso, escribo la matriz aumentada, busco el rango, a ver si el sistema es consistente o no, reduzco por fila, me doy cuenta que se me anula una fila, ¿verdad? Completa, que el rango de A es igual al rango de la matriz aumentada, pero que es igual a 2, perdón, que es menor que el número de incógnitas, que es 3. Por lo tanto, este sistema no solo tiene solución, sino que tiene infinitas soluciones, es decir, el sistema es consistente, indeterminado. Aquí hacemos el análisis. El rango de la matriz aumentada es 2, que es menor que el número de incógnitas. Por el teorema de 16 podemos asegurar que el sistema es consistente y determinado. Y además que posee una variable libre que es alfa 3. Escribo todo en términos de la variable libre y tengo entonces infinitas posibilidades de tener A1 como combinación lineal de A2, A3 y A4. Si yo quisiera una específica, le doy un valor alfa 3, que es la incógnita libre. Si, por ejemplo, si alfa 3 valiera ese 0, yo podría decir que alfa 1 vale 3 y alfa 2 vale menos 1. Entonces, hay una combinación lineal cual yo puedo escribir a 1 como alfa 1, que es 3 por A2 más menos 1 por A3 más 0 por A4. ¿Ok? O sea, reemplazaría aquí los escalares. ¿Quieres otra combinación lineal? Dale otro valor a alfa, pues. ¿Ok? Ojo, en el problema no me pedían buscar la combinación lineal, me decían verifique que es combinación lineal. Yo podía haber respondido hasta acá. Aquí en este momento, yo puedo asegurar que sí es combinación lineal. ¿Por qué? Porque el rango es igual al rango de la ampliada, el sistema es consistente. Entonces, si usted me dice, profesor, ¿y cuál es la combinación lineal? Como no me preguntaste cuál era, no te la dije. El problema decía, verifique si es. Ahora, si me dicen, encuentre la combinación lineal o encuentre por lo menos una combinación lineal, yo tengo que llegar hasta aquí, sacar las cuentas completas y buscar los escalares, ¿no? ¿Ok? Moca, con eso les quedó claro. ¿Quedó Profe, claro? Dime, Sebastián. ¿y por qué estaba 3 en la primera fila al final? O sea, no es 4 en en la ampliada. 4. O sea, que copié mal el ejercicio que es. 4, 5, 5, no sé cuál. O sea, cuando la amplía, ahí Ajá. le pone un 4 al final de la fila. Y aquí le pone 3. ¿Es así o...? 3, 3, 2. No entiendo. Ah, ya. Aquí tengo un 3, aquí tengo un 4, ¿verdad? Aquí va un 4, ¿ok? Revisen. Aquí me equivoqué cuando transcribí la lámina. Aquí un 4. La forma Oye, es esta, ¿ok?
y un 4. Verifiquen, por si acaso. De todas maneras, si no, era porque era un 3 aquí. Pero la idea central es que tengan la idea clara del problema, ¿ok? Entonces, es clave aquí, muy importante, por favor, que sepamos hacer sistemas de ecuaciones. Si no sé reducir por fila una matriz y no sé hacer operaciones por fila, estoy frito. Porque todas las herramientas básicas para los cálculos acá en vectores, en espacios vectoriales, están basadas en las operaciones por filas y en los sistemas de ecuaciones de matrices que vimos ya. Si me parece que salí mal, tengo que repasar. Si salí mal porque no sé hacer sistema de ecuaciones, tengo que repasar. Tengo que manejar las cosas conceptuales. Tienen que estudiar teoría. Tienen que saber qué significa el sistema consistente, qué significa que es inconsistente, cuándo tiene solución única, qué es el rango de la matriz, qué es el rango de la ampliada. Todas esas cosas tienen que saberlas. No es nada más hacer la parte operativa. Hay que interpretar qué significan las cuentas que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, perdona que ahí tiene un errorcito con la transcripción de la lámina, ¿no? El producto escalar de dos vectores en Rn es una multiplicación A por B, es un número real que se calcula multiplicando y sumando las entradas, ¿no? A 1 por B1 más a 2 por B2, etcétera. Esto creo que lo vieron ustedes ahorita en física, producto escalar, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy dos vectores, 4 menos 8 menos 3, 8, ¿cuál es el producto escalar de A por B? Para calcularlo multiplico 4 por menos 3 y le sumo 8 por menos 8 y eso me da un número que es 76 negativo. El producto escalar se utiliza para determinar ángulo y determinar posición de los vectores, es decir, posición relativa, sobre todo para el concepto de ortogonalidad o perpendicularidad de vectores. Esa es la clave del producto escalar y es la utilidad que tiene. Pero como ya hoy hemos avanzado bastante, no les voy a dar este teorema, mañana lo vamos a ver. ¿Ok? Mañana empiezo aquí con producto escalar de nuevo. Gracias por estar conectados al canal. La clase de hoy fue bastante larga. Por favor, revisen toda la clase, estudien teoría, repasen los ejercicios, porque eso es muy importante para que avancen con pie firme. No dejen para estudiar para la fecha del examen, háganlo desde ahorita, vayan practicando. Si tienen dudas, me dicen y hacemos una tutoría, ¿ok? Seguimos conectados. Por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activan la campana de notificaciones para que les lleguen los videos que voy subiendo. Gracias por estar ahí. Saludos a todos.